Hace exactamente 23 días, fuerzas militares estadounidenses asaltaron Caracas, capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, los arrastraron a Nueva York en cadenas y los presentaron ante tribunales acusados de narcotráfico. Hoy, 26 de enero, la mujer que Washington instaló para reemplazarlo, Delcy Rodríguez, pronunció palabras que el imperio no esperaba: ya basta de órdenes desde Washington. Lo que presencias no es simplemente resistencia política. Es el sonido de 17.300.000 millones de dólares en petróleo escapando del control imperial. Porque déjame decirte algo que necesitas entender desde el principio. Este conflicto no tiene nada que ver con democracia. No tiene nada que ver con derechos humanos. No tiene absolutamente nada que ver con narcotráfico o dictadura. Estamos ante el capitalismo en su forma más desnuda y brutal. Estamos ante 303.000 millones de barriles de petróleo. Las reservas probadas más grandes del planeta entero. Más petróleo que Arabia Saudita. Más que Irán. Más que Canadá. Más que cualquier otro país en la historia de la humanidad. Y un imperio en declive terminal que necesita desesperadamente ese petróleo no solo para su economía, sino para mantener su hegemonía global frente al ascenso de China. Esto es Imperialismo 101. Esto es Marx explicándote en tiempo real cómo el capital monopolista utiliza la fuerza del Estado para la acumulación primitiva. Y la ironía histórica es devastadora. La mujer que Estados Unidos instaló como presidenta interina para facilitar el saqueo ahora está diciendo «ya basta» frente a trabajadores petroleros en la refinería de Puerto La Cruz. Entiendan la contradicción de clase que están presenciando. Ahora bien, déjame mostrarte los números concretos que los medios corporativos jamás van a mencionar juntos en la misma oración porque revelan demasiado. Venezuela posee 303.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Eso representa el 18% de todas las reservas petroleras del mundo. A $57 por barril, que es el precio actual del crudo, esas reservas tienen un valor de 17.300.000 millones de dólares. Para que lo dimensiones correctamente, eso es más dinero que el Producto Interno Bruto de todos los países del planeta excepto Estados Unidos y China. Es casi 4 veces el tamaño de toda la economía japonesa. Estamos hablando de una riqueza estratégica incalculable. Y ahora pregúntate con toda honestidad, después de conocer estos números, ¿realmente crees que Donald Trump ordenó una invasión militar de Caracas porque le preocupa el narcotráfico en Venezuela? ¿De verdad piensas que esto es sobre democracia cuando Estados Unidos apoya dictaduras brutales en Arabia Saudita, Egipto y decenas de otros países sin el menor problema? La historia de este petróleo es fundamental para entender lo que está ocurriendo. En el año 2007, el presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera venezolana. Eso significó que tomó el control de campos petroleros que estaban siendo explotados por corporaciones estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips. Chávez les dijo: este petróleo pertenece al pueblo venezolano, no a accionistas en Texas. Las compañías fueron expulsadas. Tribunales internacionales de arbitraje posteriormente ordenaron a Venezuela pagar más de 10.000 millones de dólares a ConocoPhillips y más de 1.000 millones a ExxonMobil en compensaciones. Venezuela pagó solo una fracción de esas sumas. Y ahora, 19 años después, esas mismas corporaciones están reuniéndose con Donald Trump en la Casa Blanca para discutir cómo van a regresar a Venezuela, cómo van a reconstruir la infraestructura petrolera y cómo van a recuperar lo que consideran suyo. Esto no es una teoría conspirativa. Esto está documentado en reportes de Reuters, CNN, NPR y múltiples medios. Las reuniones están ocurriendo ahora mismo mientras hablamos. El 23 de enero de 2026, apenas 3 semanas después de la captura de Maduro, la Asamblea Nacional de Venezuela avanzó un proyecto de ley para privatizar el sector petrolero. Es la primera reforma importante desde la nacionalización de 2007. La legislación permite que compañías privadas operen campos petroleros de manera independiente, comercialicen su propia producción de crudo y recojan los ingresos en efectivo mediante contratos con PEPSA, la empresa petrolera estatal. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo textualmente durante el debate: el petróleo bajo tierra no sirve de nada. El mensaje es cristalino: privatización acelerada bajo presión imperial. Y esto ocurre exactamente 20 días después de que tropas estadounidenses invadieran militarmente el país. La correlación no podría ser más obvia. Invasión militar, instalación de gobierno títere y privatización inmediata de recursos estratégicos.
Es el manual del imperialismo, capítulo por capítulo. Pero déjame mostrarte algo que marca un verdadero punto de inflexión histórico en la manera en que el imperio opera. Donald Trump no se molesta en mentir sobre las verdaderas intenciones. No hay armas de destrucción masiva inventadas como en Irak. No hay intervención humanitaria como pretexto en Libia. Trump declaró abiertamente, frente a cámaras de televisión en Mar-a-Lago el 3 de enero, vamos a dirigir Venezuela. Y agregó, vamos a tener nuestras enormes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entrando ahí, gastando miles de millones de dólares, arreglando la infraestructura petrolera terriblemente destruida y empezando a generar dinero para el país. Ahora bien, ¿para qué país, Donald? ¿Para Venezuela o para los accionistas de ExxonMobil? Porque cuando Trump dice hacer dinero para el país, todos sabemos que se refiere a corporaciones estadounidenses extrayendo ganancias de recursos venezolanos. Esto es colonialismo del siglo XXI sin el menor disfraz. Y lo más revelador es que Trump lo dice explícitamente, sin vergüenza, sin intentar ocultar los motivos materiales. Al menos los conquistadores españoles eran honestos sobre venir por el oro. La infraestructura petrolera venezolana efectivamente está en mal estado. La empresa estatal reconoce que sus tuberías no han sido actualizadas en 50 años. Estimaciones sugieren que costaría 58.000 millones de dólares devolver la producción a niveles máximos. Otras proyecciones hablan de 30 a 180.000 millones de dólares dependiendo del alcance de la reconstrucción. Pero aquí está la parte que los medios nunca van a explicarte. Esa infraestructura se destruyó principalmente por las sanciones económicas estadounidenses. Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios a principios de los años 2000. Hoy produce menos de 1 millón de barriles por día. Esa caída no fue por mala administración solamente. Fue por un bloqueo económico sistemático que impidió inversiones, repuestos, tecnología y acceso a mercados financieros. Estados Unidos destruyó deliberadamente la industria petrolera venezolana mediante sanciones, y ahora utiliza esa destrucción como justificación para invadir militarmente y privatizar los recursos. Es un ciclo perfecto de violencia económica seguida de violencia militar. Y aquí viene el elemento geopolítico que revela por qué esto está ocurriendo precisamente ahora en 2026. China actualmente compra el 81,7% de las exportaciones petroleras venezolanas. Estados Unidos compra solo el 15,8%. Durante la última década, China prestó aproximadamente 50.000 millones de dólares a Venezuela, y Venezuela ha estado pagando esa deuda mediante envíos de petróleo en lugar de efectivo. Esto funcionó bien para ambos países. Venezuela obtuvo financiamiento que Occidente le negaba, y China obtuvo petróleo pesado perfecto para hacer asfalto que necesita para su masiva construcción de infraestructura. Pero para Estados Unidos, esto representa una amenaza existencial a su hegemonía petrolera. El petrodólar, el sistema mediante el cual el petróleo mundial se comercia en dólares estadounidenses, es uno de los pilares fundamentales del poder imperial. Si Venezuela consolida su relación con China, si más países empiezan a comerciar petróleo en yuanes en lugar de dólares, el imperio pierde una herramienta crítica de dominación económica. Por eso Trump exigió explícitamente el 7 de enero que Venezuela corte relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, y se asocie exclusivamente con Estados Unidos en producción petrolera. No es sobre libre mercado. Es sobre monopolio imperial. Ahora bien, muchos van a decir, pero Maduro era un dictador, un narcotraficante, su gobierno era corrupto y represivo. Y dejemos algo claro desde el principio, no estoy aquí romantizando a Maduro ni a Delcy Rodríguez. El gobierno bolivariano cometió errores graves, errores económicos, errores políticos, autoritarismo real. Pero el análisis marxista no funciona con categorías morales de buenos contra malos. Funciona con intereses materiales de clase. La pregunta correcta no es si Maduro era bueno o malo. La pregunta correcta es, ¿por qué Estados Unidos invade Venezuela pero apoya dictaduras igual de represivas o peores en otros países? Arabia Saudita es una monarquía absoluta que ejecuta disidentes y desmembra periodistas, y Estados Unidos le vende miles de millones en armas. Egipto es una dictadura militar y recibe miles de millones en ayuda estadounidense cada año. Trump elogia públicamente a Kim Jong-un de Corea del Norte. Entonces, la variable no es democracia versus dictadura. La variable es obediencia versus resistencia a intereses imperiales. La variable son los 303.000 millones de barriles de petróleo y quién los controla.
Algunos dirán también, la economía venezolana está destruida, la inversión estadounidense podría ayudar a reconstruir. Y sí, la economía venezolana está en ruinas. Pero fue destruida principalmente por las mismas sanciones estadounidenses que ahora se usan como justificación para la invasión. De 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón durante los años de máximas sanciones. Hiperinflación causada en gran parte por la imposibilidad de acceder a mercados financieros internacionales. Escasez de alimentos y medicinas porque las sanciones impedían importaciones. Estados Unidos creó deliberadamente una crisis humanitaria mediante guerra económica, y ahora llega con tanques ofreciendo ayuda a cambio de entregar el petróleo. Es la doctrina del shock en tiempo real. Y la solución propuesta no es ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su propia industria petrolera bajo control nacional. La solución es privatización total, contratos que favorecen a corporaciones extranjeras y transferencia de riqueza pública a capital privado estadounidense. Eso no es reconstrucción. Eso es saqueo legalizado. Y cuando hablamos de Delcy Rodríguez diciendo ya basta de órdenes desde Washington, tenemos que entender la contradicción de clase que representa. Rodríguez es lo que los marxistas llamamos burguesía compradora, una clase dirigente local que sirve de intermediaria para intereses imperiales a cambio de mantener poder y privilegios. Ella fue vicepresidenta de Maduro. Estados Unidos la instaló como presidenta interina precisamente porque esperaban que fuera obediente, que implementara la privatización sin resistencia, que facilitara el acceso de compañías estadounidenses. Pero incluso la burguesía compradora enfrenta contradicciones materiales. Rodríguez necesita mantener algún grado de legitimidad doméstica. No puede parecer completamente títere sin arriesgar su propia posición. Y cuando habla frente a trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, trabajadores que son herederos de la tradición nacionalista bolivariana, ella siente esa presión desde abajo. Su declaración de ya basta no la convierte en revolucionaria, pero sí revela las grietas en el control imperial. Incluso los gobiernos títeres tienen límites a cuánto pueden ceder antes de perder toda credibilidad interna. Y esto nos lleva a las implicaciones globales. Venezuela no es un caso aislado. Es un patrón histórico. En 1953, Estados Unidos organizó un golpe en Irán porque Mossadegh nacionalizó el petróleo. En 2003, invadió Irak bajo pretextos falsos, pero Irak tenía las segundas mayores reservas petroleras. En 2011, destruyó Libia bajo intervención humanitaria, pero Gaddafi amenazaba el sistema del dólar con una moneda africana respaldada en oro. Y ahora Venezuela, con las mayores reservas probadas del planeta, comerciando con China, es invadida militarmente. El patrón es inconfundible. México tiene las sextas reservas petroleras mundiales. Brasil tiene enormes reservas presal. Bolivia tiene litio, Chile cobre. Cualquier país latinoamericano que nacionalice recursos, comercie con China o construya integración regional mediante ALBA o CELAC en lugar de someterse a la OEA, está en la mira. El imperio no puede permitir ejemplos de autodeterminación ni que 17 billones de dólares escapen de su control. Y aquí está la parte que los analistas convencionales no quieren reconocer porque contradice su narrativa de supremacía imperial eterna, cuando un imperio necesita recurrir a la invasión militar directa de una capital sudamericana en pleno 2026, cuando necesita capturar presidentes por la fuerza y transportarlos a Nueva York en cadenas, cuando necesita instalar gobiernos títeres mediante asaltos nocturnos de fuerzas especiales. Ese imperio está revelando su debilidad fundamental, no su fuerza. Un imperio verdaderamente hegemónico no necesita bombardear Caracas. Controla mediante deuda, mediante instituciones financieras internacionales, mediante golpes suaves y ONGs, mediante cooptación de élites locales. El hecho de que Estados Unidos está usando fuerza militar tan abiertamente sugiere que esos mecanismos de poder blando han dejado de funcionar. China está ofreciendo alternativas financieras mediante el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Rusia está proporcionando apoyo militar a países que resisten. Los BRICS se están expandiendo y hablando de monedas alternativas al dólar. El imperio siente que el piso se mueve bajo sus pies y por eso se vuelve más violento, más desesperado, más explícito en sus intenciones de saqueo. La historia nos enseña que los imperios que recurren a la violencia militar bruta y descarada están típicamente en sus últimas décadas de dominación. El Imperio Romano se volvió cada vez más militarista y brutal mientras colapsaba internamente. El Imperio Británico tuvo que usar fuerza extrema en India y África justo antes de perder sus colonias.
Estados Unidos perdió Vietnam a pesar de superioridad militar abrumadora. Perdió Afganistán después de 20 años de ocupación. Irak se convirtió en un pantano que debilitó al imperio en lugar de fortalecerlo. Y ahora Venezuela podría convertirse en otro Vietnam, otro Afganistán, otro fracaso imperial costoso si el pueblo venezolano resiste, si la clase trabajadora petrolera se organiza, si la solidaridad internacional se materializa. Cuando Delcy Rodríguez dice «ya basta de órdenes desde Washington» frente a trabajadores petroleros, cuando dice que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y conflictos internos, ella está articulando, probablemente sin darse cuenta completamente, una contradicción fundamental del capitalismo tardío. El capital monopolista necesita estados nacionales débiles para explotar recursos sin resistencia. Pero también necesita algún grado de estabilidad política para garantizar inversiones a largo plazo. La burguesía compradora local necesita parecer soberana para mantener legitimidad interna, pero no puede ser realmente soberana porque depende del imperio para su poder. Estas contradicciones no se pueden resolver dentro del sistema capitalista. Solo pueden intensificarse hasta que algo ceda. Y déjame ser completamente claro sobre lo que está en juego para la clase trabajadora venezolana y para trabajadores en todo el continente. La privatización del petróleo venezolano bajo términos impuestos por Estados Unidos significará salarios más bajos, condiciones laborales peores, despidos masivos, contratos precarios, sindicatos debilitados y transferencia de ganancias a accionistas extranjeros. Cuando ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron entren a operar campos petroleros venezolanos, su objetivo no es el bienestar de trabajadores venezolanos. Su objetivo es maximizar ganancias para sus accionistas. Eso significa minimizar costos laborales. Eso significa resistir organización sindical. Eso significa extraer máximo valor con mínima reinversión local. Los trabajadores petroleros venezolanos que ahora están escuchando a Rodríguez hablar de resistencia a órdenes de Washington son los mismos que pagarán el precio de la privatización neoliberal. La nacionalización petrolera de 2007 bajo Chávez fue, con todos sus problemas y corrupciones, una victoria de la clase trabajadora venezolana. Significó que las ganancias del petróleo, al menos en teoría, pertenecían al pueblo venezolano y podían ser usadas para programas sociales, educación, salud, vivienda. La implementación fue problemática, sí. Hubo corrupción, sí. Hubo errores económicos, sí. Pero el principio de soberanía sobre recursos naturales es fundamental para cualquier proyecto de justicia social. Y ahora ese principio está siendo destruido mediante fuerza militar imperial. La privatización forzada no es reforma económica. Es despojo. Es lo que Marx llamaba acumulación primitiva, la transferencia violenta de riqueza común a manos privadas mediante el poder del Estado. Solo que en este caso, es el Estado imperial estadounidense despojando a la clase trabajadora venezolana para enriquecer a la clase capitalista monopolista estadounidense. Entiendan también el timón de todo esto. La administración Trump necesita controlar el petróleo venezolano no solo por ganancias corporativas a corto plazo, sino por razones geopolíticas estratégicas a largo plazo. China es ahora el mayor socio comercial de la mayoría de países latinoamericanos. La franja y la ruta de la seda se está extendiendo a América Latina. El yuan está comenzando a usarse en comercio regional. El dólar estadounidense como moneda de reserva global está siendo gradualmente desafiado. Si Estados Unidos pierde control sobre las mayores reservas petroleras del mundo, si esas reservas continúan alimentando a China mediante acuerdos bilaterales que evitan el dólar, el imperio pierde una de sus herramientas fundamentales de dominación económica. Por eso la invasión de Venezuela en 2026 no es solo sobre petróleo. Es sobre mantener la arquitectura completa de dominación imperial en un mundo que se está moviendo hacia la multipolaridad. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿qué hacemos con esta información? Porque el análisis marxista no es solo descripción académica de cómo funciona el sistema. Es herramienta para la acción política. Lo primero es rechazar completamente las narrativas corporativas que presentan la invasión estadounidense como humanitaria, como antinarco, como prodemocracia. Esas narrativas son cortinas de humo para ocultar intereses materiales de clase. Lo segundo es entender que nuestra solidaridad como clase trabajadora internacional está con los trabajadores petroleros venezolanos, no con ExxonMobil ni con el Pentágono. Lo tercero es reconocer que cualquier victoria imperial en Venezuela empodera al capital monopolista globalmente y debilita a trabajadores en todos los países. Lo cuarto es apoyar activamente la resistencia a la privatización y al saqueo imperial, cualquiera que sea la forma que esa resistencia tome.
Algunos preguntarán, pero si el gobierno bolivariano cometió errores, ¿no deberíamos apoyar un cambio? Y la respuesta es, el cambio político en Venezuela debe ser decidido por venezolanos, no por el Pentágono. Puede haber críticas legítimas al chavismo desde la izquierda, desde posiciones de justicia social más auténtica, desde la clase trabajadora misma. Pero esas críticas y ese cambio deben venir desde abajo, desde movimientos sociales venezolanos, no desde invasiones militares imperiales cuyo único objetivo es saquear recursos. La ocupación estadounidense de Venezuela no va a traer democracia ni justicia social. Va a traer privatización neoliberal brutal, empobrecimiento masivo de la clase trabajadora y transferencia de riqueza nacional a corporaciones transnacionales. Y finalmente, hay algo profundamente educativo en la manera tan explícita en que Trump ha manejado esta invasión. Él no se molesta en ocultar los motivos como hicieron administraciones anteriores. Él dice abiertamente, vamos a tomar el petróleo. Y esa honestidad brutal, esa falta de hipocresía, en realidad nos ayuda a educar. Porque cuando el imperio dice explícitamente, vamos a dirigir Venezuela, las compañías petroleras van a ganar dinero, se vuelve imposible para los liberales defender la invasión como humanitaria. Se vuelve obvio para cualquiera que preste atención que esto es imperialismo clásico. Y esa claridad es pedagógicamente valiosa. El enemigo ha quitado su máscara. Ahora nos toca a nosotros asegurarnos de que la mayor cantidad posible de gente vea su verdadero rostro. Delqui Rodríguez diciendo, ya basta de órdenes desde Washington, no resuelve nada por sí mismo. Ella sigue siendo parte de una clase dirigente compradora. Pero ese momento de resistencia verbal, aunque limitado, aunque táctico, revela que hasta los gobiernos instalados por el imperio sienten la presión de la contradicción entre soberanía nacional y sumisión imperial. Y si esa presión continúa creciendo desde abajo, desde los trabajadores petroleros, desde los movimientos sociales, desde la solidaridad internacional, entonces esa grieta puede ampliarse. La historia no es lineal. Los imperios no son invencibles. Las contradicciones del capitalismo se intensifican. Y en esas intensificaciones hay espacios para resistencia, para organización, para cambio real. Así que cuando veas las noticias hablando de Venezuela, cuando escuches sobre Maduro arrestado, cuando te cuenten sobre intervención humanitaria o guerra contra las drogas, recuerda los números, 303.000 millones de barriles. 17.300.000 millones de dólares. 18% de las reservas mundiales. China desplazada del 81, 7% de mercado. Privatización forzada mediante invasión militar. ExxonMobil y ConocoPhillips recuperando lo que perdieron en 2007. Esa es la historia real. Esa es la historia que el análisis marxista te permite ver cuando entiendes que el capitalismo es un sistema de acumulación mediante despojo y que el imperialismo es la extensión de ese sistema mediante fuerza militar estatal. Y esa comprensión, compañeros, es el primer paso hacia la resistencia efectiva. Porque no puedes luchar contra lo que no puedes nombrar. Y ahora sabes exactamente cómo se llama lo que está pasando en Venezuela. Se llama imperialismo petrolero. Se llama saqueo capitalista. Se llama guerra de clases a escala continental. Y contra eso, la única respuesta es solidaridad internacional de la clase trabajadora y resistencia organizada hasta que el imperio retroceda, como eventualmente siempre lo hace cuando la resistencia es lo suficientemente fuerte y persistente.